Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Romanos. Romanos el capítulo 12. Un capítulo muy precioso que hemos tenido desde ya de tanto tiempo. Venimos meditando sobre ricas enseñanzas para nuestra vida espiritual. Y qué bueno es poder sacarlo, el provecho que seguramente en tantos años, de tantos siglos diríamos, el creyente ha sido edificado a través de las palabras del apóstol Pablo. El capítulo 12, versículo 12, vamos a meditar en estas primeras palabras de este versículo. Gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza, y ese es el tema que en esta noche vamos a abordar. Sin duda alguna, estas palabras que el apóstol expresa aquí, en gozarnos en la esperanza, está sin duda alguna basada en los primeros versículos de este capítulo. Dice el Señor, dice su palabra allí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta. Allí está la base de vivir una vida con gozo en nuestros corazones. Y ese gozo es la comunión que cada uno en particular, a través de la palabra, de la meditación, y a través de la comunión con el Señor todos los días, vamos a encontrar la verdadera satisfacción, la alegría, el gozo en nuestra vida para vivir de una manera diferente a la cual el mundo vive, y como nosotros antes vivíamos, sin esperanza, alejados de las promesas del Señor. Hoy día, por la gracia del Señor, tenemos ese gozo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque esperamos, anhelamos ese día glorioso con el encuentro con Él. Demos una buena mirada a la raíz de este gozo. Lo vemos cuando distinguimos el gozo y la esperanza y vemos cómo están relacionadas. Gozándonos, dice, en la esperanza. Parece como si la esperanza fuera el suelo o la roca en que está enraizado el gozo. Fijémonos en la frase similar allí en el capítulo 5 de esta misma carta, capítulo 5, versículo 1, vamos a leer hasta el 6. Justificado, dice, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por nosotros los impíos. También gozamos de entrada una indescriptible posición de favor de Dios hacia cada uno de aquellos que hemos creído en Él. Somos aceptos en el amado, y por ello estamos tan cerca de Dios y le somos tan queridos como su propio amado Hijo, el Señor Jesús. El Padre nos tiende el cetro de oro y nos acoge como a hijos, no como a extraños. Esta gracia o posición de favor abraza cada aspecto de nuestra posición delante de Dios. Una posición que es tan perfecta y permanente como la de Cristo, porque estamos en Él. Como si esto no fuese suficiente, también nos gloriamos, dice la palabra de Dios, en la esperanza de la gloria de Dios. Esto significa que miramos
gozosos adelante a la ocasión en que no solo contemplaremos el esplendor de su gloria, de la gloria de Dios, sino que nosotros mismos seremos manifestados, dice su palabra, manifestados en gloria. El Señor allí en San Juan, el capítulo 17, el Señor Jesús podría decir estas palabras a su Padre: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. En Colosenses, el apóstol, capítulo 3, que estuvimos viendo, meditando este domingo con nuestro hermano Osvaldo, versículo 4, dice que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que tenemos esta bendición tan especial. Hemos visto este precioso versículo, que por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestro gozo está fundamentado en la esperanza. Es tan crucial ver esta verdad. Entonces, ¿qué significa? Significa que para el creyente las cosas pueden ir muy mal, ahora mismo, y sin embargo no perderá el gozo. El gozo es el gozo de la esperanza. Los creyentes ponen su corazón en cuán bueno será ese encuentro con el Señor y en la presencia de Cristo, la presencia del creyente después de la muerte. Por esta razón, los creyentes se pueden regocijar en la tribulación, y no solo en la salud y en la paz y en la seguridad. El sufrimiento hace que la raíz del gozo descienda hasta la esperanza. A pesar de las vicisitudes que podamos pasar en la vida, tenemos este gozo que Dios nos da por la obra redentora de la cruz. Y está fundamentado en la justicia de Cristo, nuestra justificación. Hemos leído que justificados pues por la fe tenemos paz, paz para con Dios. Es el fundamento de nuestra esperanza. Que pase lo que pase, el gozo que tenemos por ser sus hijos nos eleva a mirar cada día más esa esperanza gloriosa que Él nos ha dejado, que un día estaremos con Él allí en los cielos. Dios nos declara justos sobre la base de la sangre de Cristo y su justicia. Ese es el fundamento de nuestra esperanza. Solo hay un camino para ser aceptos con Dios, solo un camino para la esperanza de vida eterna, es decir, la justificación por la fe, sola, sobre el fundamento de Cristo. Solamente ese es el fundamento de nuestra esperanza. La meta de la esperanza cristiana es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué preciosas palabras. Gozándonos, en la esperanza, gozosos en la esperanza. La esperanza es la convicción que obtendremos lo que deseamos. ¿Por qué? Porque no lo ha dicho ni un hombre, lo ha dicho Dios. El Señor Jesús nos dejó estas palabras, que un día Él vendrá por nosotros. Y no hay nada que nos pueda realmente torcer ese pensamiento que Él ha impreso en nuestro corazón el día que creímos, que un día estaremos con Él para gozar la eternidad, para estar con Él por toda la eternidad. Esta esperanza, convicción o confianza con respecto a nuestra salvación, está bien relacionado con las palabras que preceden allí en el versículo 11 de este capítulo 12, que nuestro hermano Henry estuvo en la vez anterior, meditamos sobre este versículo, en lo que requiere diligencia, no perezoso, y dice fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, en los asuntos del Señor. No es solamente deseo, porque deseamos muchas cosas por las cuales
a veces se esfuman, ¿no es cierto?, en esta vida. La esperanza que nos da gozo es la esperanza de confianza de recibir lo que deseamos. Por ejemplo, Pablo podía decir allí en el capítulo 10, versículo 1 de Romanos: hermanos, ciertamente dice el anhelo de mi corazón, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo deseaba la salvación de Israel, pero no usó la palabra esperanza, porque en cuanto a la salvación de la mayoría de los israelitas judíos no había esperanza, no había esperanza, porque ellos no creían en el Señor Jesús, creían en Dios solamente, y no creían lo que Dios había venido a hacer a este mundo. El Señor Jesús, a tomar en cuenta estas palabras, allí en el capítulo 7, versículo 13 y 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque por la puerta ancha es la puerta que es espaciosa y camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Al tomar en cuenta las palabras del Señor Jesús que dice aquí, ¿será correcto decir que todos se salven? Por supuesto que sería el deseo de todos nosotros. Desear es una cosa, pero esperar en el sentido de expectación es otro. No hay esperanza para aquellos que, oyendo la palabra de Dios, tengan esperanza. Solamente está el gozo en aquel que verdaderamente abre su corazón a Cristo y poder así de recibir el perdón de los pecados y poder estar seguro en esa salvación que Él compró a través de su obra allí en la cruz. La esperanza es el ancla del alma, allí en Hebreos el capítulo 6, 19 lo tenemos, y nos hace firme en medio de las tempestades de la vida, nos da la motivación para perseverar. La esperanza es el yelmo de la armadura del soldado cristiano. Allí en Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 8, dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y en la esperanza de salvación como yelmo. Nosotros que somos del día. Es decir, como el soldado peleaba con la esperanza de ganar la batalla, así también el creyente pelea la buena batalla con la plena confianza de ganar la victoria, la vida eterna. ¿Cómo no regocijarnos en la esperanza? Es el verdadero gozo del alma. Es una lucha que tenemos que librar todos los días con aquel enemigo de nuestras almas, que hace que dudemos de esta esperanza. Pero esta esperanza, este gozo en manera especial, será en nosotros arraigado cada día más cuando nos acercamos a Él, buscando esa palabra justa para nuestro corazón que nos anima y nos ayuda a ver con esa perspectiva final de que Él lo que ha prometido lo cumplirá. Pablo habla de la esperanza a través de esta epístola. El capítulo 5, versículo 1 al 6 que hemos leído, nos habla de la paz con Dios en lugar de condenación. O el capítulo 8, versículo 1, dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La paz con Dios produce paz, descanso, contentamiento en el corazón. Y a medida que vamos transitando, a medida que vamos transitando en la vida, vemos que su palabra, que Él nos ha dejado, viene afirmando cada día más que este mundo le queda muy poco. Y es por eso que tenemos que acercarnos a Él para que Él nos dé su bendición, animándonos, fortaleciéndonos y hacer que ese gozo que Él nos ha dado el día que le conocimos a Él pueda realmente cada día inundar nuestro corazón con la esperanza
en la faz de Jesucristo. Él viene muy pronto, y es por eso que tenemos que animarnos en esta salvación, en esta resurrección que un día pronto experimentaremos, porque como Él resucitó, nosotros también hemos de resucitar con Él, en esa vida eterna que Él nos ha dejado. El capítulo 8 de Romanos, versículo 18, dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué preciosas palabras, ¿eh? Las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. El apóstol Pablo pudo sufrir mucho llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero él tenía ese gozo en su corazón de manifestar su nombre con una esperanza gloriosa que un día iba al encuentro con él. Esa es la paz que inundaba su corazón, y esa paz no le hacía tener miedo a nada. Es necesario entender bien este tema y arraigarlo en nuestro corazón. Miren lo que dice Efesios el capítulo 1, versículo 18. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Miren, mis queridos hermanos, no experimentaremos el gozo en nuestra vida si no nos acercamos a Él. La base de poder realmente experimentar esto es presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es algo que necesitamos imperiosamente para poder tener latente nuestra vida espiritual, el acercarnos a Él. ¿Para qué? Para que Él se acerque hacia nosotros y poder entablar esa comunión que necesitamos todos los días para experimentar el gozo. Y ese gozo nos llevará a poder mirar con expectativa y ansia ese día de la esperanza gloriosa que tenemos por delante. Es necesario entender bien este tema. Esperanza falsa, hay muchas, cuya esperanza les dejará decepcionados. Miren lo que dice Proverbios, el capítulo 10, versículo 28, hablando de aquellos que ponen la esperanza en las cosas de este mundo. La esperanza de los justos, dice, es alegría, más la esperanza de los impíos perecerá. Cuando muere el impío, dice, perecerá su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Dice que el mundo pasa y sus deseos. Este mundo va a pasar, mis queridos hermanos. Y es por eso que no tenemos que fijar nuestros ojos en lo que pase, sino fijar los ojos en Cristo. Allí debemos apuntar nuestra mirada para poder vivir de una manera diferente, gozándonos, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las cosas adversas que nos pasen en nuestra vida, vivir con gozo, esperando aquel día glorioso y la manifestación de Cristo. El Señor podía decir a aquellos judíos: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esa era la expectativa que tenían aquellos que ponían la esperanza en las cosas de este mundo. El Señor allí en San Mateo, el capítulo 7 de Mateo, el versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Él entonces les declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si hay alguna persona en medio nuestro que aún no tiene la seguridad de la salvación, ponga atención mucho a estas palabras que podemos ver a través de lo que el Señor
nos dejó dicho, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Debe haber una convicción de un verdadero arrepentimiento para encontrar la salvación que Dios proveyó en la obra de la cruz, para que estas palabras en la eternidad no te sorprendan y que el Señor mismo pueda decir, nunca os conocí apartado de mí. Quizás has estado mucho tiempo en la iglesia, participando en la iglesia de las cosas espirituales, pero nunca has llegado a entender el plan de salvación y que necesitas arrepentirse. Puede ser que hoy día puedas entender que ninguno que dice Señor, Señor, y no se ha arrepentido entrará a los cielos. Allí el Señor te dirá, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La esperanza verdadera del cristiano está basada en la segunda venida de Cristo. Me encanta aquella porción tan preciosa del Señor Jesús cuando, terminando su ministerio aquí en la tierra, después de 40 días ahí en Hechos, el capítulo 1, versículo 8, el Señor les da la bendición de poder recibir el poder del Espíritu Santo, y que iban a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Qué preciosas las palabras del Señor, animándonos a poder encontrar ese aliento. Aquellos hermanos, discípulos del Señor, pudieron realmente fortalecerse en las palabras de aquellos ángeles que le dijeron, así como habéis visto que el Señor ha ido a los cielos, vendrá otra vez a buscar a su amada iglesia. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Resurrección de todos, resurrección de todos. Miren lo que dice, vamos ahí a Tesalonicenses, un pasaje muy conocido. Tesalonicenses, el capítulo, primera carta, el capítulo 4, versículo 13, dice, tampoco hermanos, queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y dice más, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor viene a buscar a los suyos. Primeramente, si el Señor demora su venida, bueno, tenemos la seguridad de la salvación que estaremos con Él. Nadie nos arrebatará de su mano. Pero si Él decidiera en esta misma noche venir, dice que Él vendrá con trompeta de Dios. Y en un abrir y cerrar de ojos entraremos a los cielos. Primeramente han de resucitar los muertos en Cristo. Y luego nosotros los que vivimos, en un abrir y cerrar de ojos estaremos con Él por toda la eternidad. Mis hermanos, es allí donde debe pasarse el gozo de nuestras vidas, en esa esperanza gloriosa que Él nos ha dejado. Los fieles transformados a la imagen
de Cristo. Miren lo que dice Colosenses, vamos a Colosenses. Quiero que la palabra de Dios es la que nos anime a poder encontrar la fortaleza en el Señor. Filipenses. Filipenses, el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Los fieles transformados a semejanza de Cristo. Seremos semejantes a Él. Esa es la gloria que Dios tiene prometido para todos aquellos que le amamos y esperamos su venida, un hogar celestial. El Señor podría decir allí en San Juan, voy pues, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé lugar, dice, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Palabras del Señor, que nos dan una plena seguridad, que porque sus palabras son fieles, y Él lo ha prometido. ¿Estamos turbados? Quizás, por muchas tribulaciones, por muchas cosas que suceden en este mundo y embargan nuestro corazón. Pero sabemos que Él nos ha prometido. Y esa promesa debe alimentar nuestro corazón y debe inundar nuestro sentir y nuestra alma del gozo de poder saber que estamos en sus manos. Un hogar celestial, vida eterna para todos aquellos que amamos y esperamos su venida. Allí el apóstol Juan podía decir en aquellas palabras en el capítulo 21 del Apocalipsis, versículo 4, dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué bueno es, qué bueno es. Y un día estaremos con el Señor allí en los cielos. Tito, el capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y el capítulo 2, versículo 13, aguardando, dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ah, qué bendición tenemos. Un hogar celestial para estar con Él. Evitar la condenación que pronto se avecina a este mundo nos debe animar a que cada día podamos vivir con gozo en nuestro corazón, que un día estaremos con el Señor allí en los cielos. Qué tremendas palabras el Señor nos deja para poder realmente disfrutar del gozo de la salvación y de esa esperanza que Él nos ha dejado, que un día estaremos con Él allí en los cielos. Dice que la esperanza no avergüenza, hemos visto allí en el capítulo 5, no decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado, no dado en gotas, sino derramado, dado profusamente en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es por eso que tenemos que manifestar su nombre a aquellos que nos rodean. Hay gente sin esperanza en este mundo, dolidos, quebrantados por causa de la situación que vivimos y quizás atormentados de una manera tal que hasta muchos se quitan la vida. Allí el capítulo 2 de Efesios, capítulo 2, versículo 11, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin esperanza,
y sin Dios en el mundo. Esa no era nuestra situación y es de muchos que nos rodean. El versículo 4 de 1 Tesalonicenses, versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? Para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es muy triste vivir sin esperanza. Las esperanzas de este mundo perecerán, pero las que Dios nos ha prometido permanecerán para siempre. El apóstol podía decir allí en el capítulo 8 de Romanos, el versículo 24, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, las palabras que el Señor nos ha dejado deben cavar hondo en nuestro corazón, esperando, expectantes, la venida de Cristo, la cual era prometido. ¿Por qué? Porque en esperanza fuimos salvos. Y las palabras de Dios son ciertas, verdaderas, y si Él lo ha prometido, debemos esperarlo. Porque si algo que nos muestran, dice, y lo podemos ver, ¿a qué esperarlo? No hay forma. Pero Dios nos ha prometido, debemos creerle firmemente. Si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. La esperanza nos salva en sentido secundario, porque coloca la salvación ante los ojos del creyente y le motiva cada día a obtenerla. Gozosos en la esperanza. Allí en el capítulo 15 de esta misma carta de Romanos, dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es allí donde realmente tenemos que apuntarle. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Un día conocimos al Señor. Un día recibimos el perdón de nuestros pecados. Pudimos caer a los pies de la cruz. Y esto es lo que debe incentivarnos a nosotros, de que si Él cambió nuestra vida, debemos creerle al Señor las palabras que Él nos ha dejado, que un día entraremos al gozo de estar en la gloria de Dios el Padre. Tengamos esperanza. El versículo 13 de este mismo capítulo 15, y dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en Él creer. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué bendición, gozosos en la esperanza. Conclusión, tenemos que decir lo que hemos visto en este capítulo 5, versículo 8 de primera carta de Tesalonicenses, pero nosotros, dice, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y ahí en la primera carta del capítulo 3 de Pedro, el capítulo 3, versículo 15, dice, si no, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Qué preciosas palabras de ánimo que nos da el apóstol a estar preparados. ¿Preparados para qué? Para manifestar el gozo que tenemos de esta salvación y de esta esperanza que tenemos en Cristo. Las personas del mundo que nos preguntan acerca de nuestra esperanza, si nuestra esperanza no es obvia en nuestra manera de vivir, no podremos manifestar lo que verdaderamente vivimos. Es por eso que él dice, el apóstol aquí, que hemos leído, que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, y no debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Los del mundo no nos preguntarán acerca de nuestra esperanza, mis queridos hermanos.
Si nuestra esperanza no es obvia y marcamos la diferencia, lamentablemente pasaremos desapercibidos. En un mundo que cada día se sumerge en la tristeza, en la angustia y viven sin esperanza. Es por eso quiere el Señor ayudarnos a poder cada día vivir con latente esa esperanza. Santiago, el capítulo 5, versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirá, dice, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Qué palabras preciosas. Así como el que siembra espera la lluvia tardía para ver germinar esa semilla, el Señor nos anima a que también pongamos nuestro objetivo. No miremos al mundo que cada día más se hunde en la desesperación, sino pongamos nuestra mirada en el Señor, gozándonos en esta bendición que Él nos ha dado, de que Él vino a este mundo para salvarnos y darnos una salvación que no merecemos. Y esa salvación es la que debe elevarnos a vivir con gozo en nuestros corazones, esperando la promesa gloriosa que Él nos ha dejado. Dice el capítulo 6 de Hebreos, y con esto terminamos, versículo 18, dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como seguro y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir cada día expectantes, como aquellas vírgenes. ¿Se acuerdan aquellas vírgenes que llenaron sus lámparas, que no habían llenado, se habían quedado dormidas, y las otras prudentes fueron y llenaron sus lámparas y esperaron al esposo? De la misma manera, nosotros a través de su palabra podemos también de la misma manera llenar nuestros corazones con su palabra, y que su Espíritu Santo esté rebosando como una copa, rebosando de gozo y de alegría, esperando al esposo, al Señor, quien ha prometido venir a buscarnos, sea en cada uno de nuestros corazones expectantes, esperando el día glorioso que el Señor nos viene a buscar. Dice, es imposible que Dios mienta. Él lo ha prometido, Él no miente. Y sus palabras son fieles y han dado cumplida todas sus promesas al pueblo de Israel, y las que estará por cumplirse, Él lo ha prometido y todo será hecho. Es por eso que debemos afirmar nuestro corazón en esa esperanza que tenemos puesta delante de nosotros, la cual como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. El Señor entró a los cielos, el primer hombre que entró a los cielos, Jesucristo, quien vino a este mundo para dar su vida. Él entró, el primer hombre que entró a los cielos, y Él ha prometido a todos aquellos que le aman y esperan su venida, entraremos allí a los cielos para estar con Él por toda la eternidad. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a poder ver con expectativa las promesas gloriosas que Él nos ha dejado, y llenar nuestro corazón de gozo, y ese gozo pueda realmente elevarnos a esa esperanza gloriosa que tenemos por delante, que Él lo ha prometido. Así que el Señor bendiga su palabra.